Desde las últimas elecciones presidenciales y congresuales, el método de Home ha sido objeto de intenso debate en la opinión pública. Este sistema de conteo proporcional ha generado controversia debido a que, en algunos casos, candidatos con altos porcentajes de votos quedaron fuera de la Cámara de Diputados, mientras otros, con menos apoyo, lograron escaños. Críticos, incluyendo varios legisladores, califican el método de antidemocrático y obsoleto, porque consideran que vulnera el principio del voto directo, en el que los electores escogen a un candidato específico en lugar de un partido. Sin embargo, a pesar de las críticas y las propuestas de reemplazo que han surgido desde 2005, no existe ninguna legislación actual que busque eliminar el método de Homs. Este sistema, diseñado para garantizar la representación de las minorías y evitar que un solo partido controle la totalidad de los escaños, sigue vigente. Recientemente, el senador Félix Bautista ha anunciado su intención de presentar un proyecto de ley para eliminarlo, argumentando que contradice la Constitución al no respetar el voto personal, libre, directo y secreto. En este panel exploraremos las implicaciones del método de Homs, escucharemos diversas opiniones sobre su eficacia y debatiremos posibles alternativas para una representación más justa en nuestro sistema electoral. Así que vamos a tener en este panel a varios especialistas que nos darán sus opiniones. Nos acompañan José María Suriel, Olaya Dotel y Hansel Román para poder hablar de este tema. Comencemos con Suriel. ¿Qué es el método de Homs en términos llanos? ¿Cómo funciona? Bueno, el método de Homs es un sistema de promedio mayor que sirve para asignar escaños mediante las plazas correspondientes a una demarcación geográfica. En términos sencillos, es la división de los votos partidarios entre el número de plazas correspondientes de forma decreciente. Es decir, si yo tengo 4 plazas y un partido saca 100 votos, lo voy a dividir entre 1, entre 2, entre 3 y entre 4. En la medida en la cual las plazas vayan aumentando, la proporción va disminuyendo. Así que es un método de promedio de manera decreciente. ¿Considera usted que el método de Homs realmente cumple con el objetivo constitucional de procurar la representación de las minorías o tiende a favorecer desproporcionadamente a los partidos más grandes? Muy buena pregunta, Dalis. Fíjate, el método fue inventado por Victor Homs en el año 1878, es decir, hace 146 años. Y desde su implementación siempre ha favorecido a los partidos grandes, a los partidos mayoritarios. En ese caso, la minoría tiene menor probabilidad de salir, porque es un sistema que favorece a los partidos, no favorece a las personas. Es un sistema de partidos, no de personas. Señor Román, ¿pero tiende entonces a favorecer a los partidos más grandes? No necesariamente, porque vamos a verlo de la siguiente forma. Vamos a ponerlo en números. En algunos lugares sí, en otros lugares no tanto. Circunscripción 1 del Distrito Nacional. En esta demarcación, el partido más votado logró 53% de los votos. El segundo más votado logró 19% de los votos, el tercero más votado logró 13% de los votos, que es lo mínimo para entrar, pero entonces el cuarto más votado logró 8%. 8% no es suficiente para entrar, entonces se quedó fuera, aunque individualmente dentro de ese 8% había un candidato que había obtenido 11,000 votos. 11,000 fue la votación que logró el menos votado dentro del principal partido, que es lo que lleva a ciertas críticas. Si hubiesen ido juntos esos 3 partidos opositores, o por lo menos 2 de ellos, ese 8% sumado a 13% daba entonces que el candidato de los 11,000 votos era quien entraba. En este caso fue castigado. Pero vámonos ahora a la circunscripción 4 de Santo Domingo, que es mayormente Santo Domingo Oeste. A veces la gente se refiere a esa demarcación como Herrera, pero eso es una parte únicamente dentro de la circunscripción, que también incluye Mano Guayabo, Prolongación 27 y demás. Ahí se eligen 7 diputados. Eso quiere decir que la votación mínima para entrar es alrededor de 10%. Ahí, sin embargo, los 7 candidatos del partido más votado, todos lograron más de 6,000 votos. En cambio, en el segundo partido más votado, solamente uno tuvo votación de 6,000, otros 3 lograron 4,000. Entonces, si fuera solamente por el voto directo de cada uno de los candidatos a diputado, entonces hubiesen entrado 6 del partido más votado y solamente 1 del segundo. Pero como esto busca proporcionalidad,
los otros 3 candidatos que lograron 4.000, 4.000, 4.000 más 6.000 generan una representación que les da derecho a 2. Eso quiere decir que el mismo método que castigó a uno en la circunscripción 1, premió a otro en la circunscripción 4 de Santo Domingo. Vámonos a Santiago, circunscripción 1 de Santiago. Ahí los 8 candidatos del partido más votado superaron alrededor de los 6.000 votos. Eso quería decir que tenían derecho a entrar en este sistema 6, pero como en el segundo partido más votado había sí uno que logró 6.000, pero varios otros que lograron de a 3.000, eso significó que de 8 diputaciones que hay en la circunscripción 1 de Santiago, el más votado tenía 6. Si hubiese sido por la cantidad de votos directos, entraba 7. Es por eso que el cálculo que yo he hecho es que si fuese como algunos están hablando, de que fuera solamente por la votación personal de cada quien, el partido ganador, en vez de 145 diputados, hubiese tenido 163. Es decir, ¿es un sistema que tiene injusticias? Sí, pero es más justo que el otro que algunos están hablando también. Ahora, de nuevo, eso no quiere decir que debe mantenerse invariable. Yo sí creo que hay que eliminar las circunscripciones y que, por ejemplo, en el Distrito Nacional haya 18 diputados en vez de 6, 5 y 7. Es la misma composición, solo que sin circunscripciones. Que en Santiago igual, en vez de 8, 4 y 6, que fuese entonces 18. Y así en cada lugar, eso permitiría entonces una mejor representación. ¿Cómo influye el método de Homs en la formación de alianzas entre partidos políticos? Precisamente como es una representación plurinominal proporcional, eso quiere decir que no es lo mismo un partido que saca 30% y otro que saca 15% que una alianza que logra 45%. En lugares que son más grandes no hace tanta falta, pero en lugares que son más pequeños es casi que obligatorio presentar coaliciones. Vamos a ponerlo en números de nuevo. La circunscripción 6 de Santo Domingo, que es Santo Domingo Norte, una zona muy creciente porque desde luego incluye tradicionalmente a Villamella, tradicionalmente a Sabana Perdida, los Guaricanos, pero también crecientemente, últimamente, las zonas urbanas de la Jacobo Masluta. Ahí se eligen 9 diputados. Como son 9, es decir, más que la 1 del distrito, que son 6, la votación para entrar es alrededor de 8%. Por eso ahí vimos que el partido más votado logró 49%, por eso se llevó 5 diputados, el segundo más votado tuvo 30%, por eso se llevó 3, y el tercero más votado tuvo 12, por eso se llevó 1. Entonces quedaron nivelados, 5, 3 y 1, 4 opositores, 5 oficialistas. Ahora, en lugares que son más pequeños, no es muy inteligente ir separado. El cálculo que yo he hecho es que si hubiesen ido completamente juntos, Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, y quizás Opción Democrática, que en el Distrito Nacional tiene presencia, hubiesen tenido 30 diputados más, hubiesen tenido 75 en vez de 45, que es lo que tienen ahora. Porque el hecho de haber ido separados significó que le dieron el 100% de las diputaciones al partido ganador en 18 demarcaciones, 17 provincias y ultramar. El haber hecho esa mala, tengo que decirlo, terrible política de alianzas, ya que fueron unidos al Senado pero separados a la Cámara de Diputados, terminó siendo el que es, en mi opinión, el peor error político de todos los tiempos a nivel electoral. Quiero volver a ponerlos en números. Hubiesen ellos tenido opositores, 75 diputados en vez de 45. 30 diputaciones ganables las sacrificaron por prácticamente con una tontería política. ¿Favorece entonces de manera injusta los bloques de alianza en detrimento de los partidos que deciden competir en solitario? Definitivamente. Quienes van a tener mayor nivel de oportunidad son los partidos que van aliados y por tanto los candidatos que tengan mayor nivel de organizaciones apoyándole, que por supuesto va a tener mayor nivel de posibilidad. Y de hecho, eso es lo que le ha estado dando forma al sistema electoral dominicano. La predominancia de las alianzas es lo que está convirtiéndose en la norma, lo que tiene sus pros y sus contras. Por un lado, si estas alianzas se producen desde una perspectiva de definición de agenda, a partir de objetivos concretos, comunes, acuerdos, más allá de los puestos, pues qué bien. Pero en un contexto ideológico difuso,
donde pareciera que no hay significativas diferencias, está dificultando que los partidos crezcan con fuerzas propias. Dada la confusión y las quejas frecuentes sobre la asignación de escaños bajo este método, ¿qué medidas podrían implementarse para mejorar la comprensión pública y la transparencia del proceso de asignación? Mira, yo creo que no debe verse solamente el método de Hunt. Creo que debe verse todos los factores que influyen en el contexto electoral, en las elecciones. Y eso pasa por el financiamiento, pasa por la equidad de género dentro de los partidos políticos y por tanto la posibilidad de que jóvenes, mujeres y personas no adineradas tengan la posibilidad de ser candidatos y candidatas. Eso quiere decir que hay que revisar el tipo de financiación o la estructura de la financiación que hoy reciben los partidos. Yo entiendo, desde mi opinión, que en el caso, por ejemplo, de la financiación, que es determinante en una campaña, aunque no lo es todo, pero es muy importante, para generar mayor nivel de equidad, habría que revisar la forma en que se organiza la distribución de los recursos dentro de los partidos políticos. Es importante que el Estado siga financiando los partidos políticos, porque eso es lo que va a evitar que la agenda de los partidos políticos queden cooptadas por el sector privado y que haya, por tanto, un mayor nivel de transparencia e independencia de las fuerzas políticas. Ahora, yo creo que hay que mirar el tema de la financiación, el tema de la distribución de votos, de forma tal que cada vez más un voto o el voto de cada ciudadano tenga el mismo valor real y sea realmente lo determinante en el proceso de la elección. Algunos candidatos y partidos emergentes han abogado por una revisión profunda del método de Homs. ¿Qué cambios específicos sugeriría para hacer el método más justo y qué impacto podría tener estas reformas en el sistema electoral? Mira, yo creo que habría que abocarse a un estudio profundo del comportamiento del método de Homs y los resultados que está teniendo. Entonces, sobre todo porque una cosa es lo que uno entiende y otra cosa es lo que el mercado electoral puede producir. Entonces, hay consecuencias previstas y no previstas. Entonces, yo lo que sugeriría es un estudio profundo y un análisis comparativo del método de Homs y otros métodos que estén siendo utilizados y que pudieran ser también, pudiera sustituir a este método. Yo creo que yo no me atrevería a abocarme a hacer una propuesta concreta, sino a sugerir más bien un estudio en ese sentido. ¿Qué tipo de partidos se ven más beneficiados y cuáles más perjudicados con el método de Homs? Sencillo, los partidos grandes siempre se van a ver beneficiados. Primero porque en la República Dominicana y a nivel mundial prácticamente las personas suelen votar por partidos, no por personas. Tú puedes tener muy buenos representantes en partidos minoritarios y ellos acumulan votos, pero los demás no. Entonces, al ser un sistema de partidos, hace que algunos candidatos saquen más votos que otros, pero los demás representantes de su partido no lo ayuden, como ocurrió recientemente con algunos candidatos en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. ¿Existe algún escenario en el que este método podría ser ventajoso para los partidos más pequeños o está inherentemente diseñado para favorecer a las mayorías? ¿Se puede hacer algún cambio para lograr equidad? Fíjate, sería interesante analizar, si se elimina el método, cuál es la recomendación, porque si tú lo dejas para que sea por persona, los partidos grandes manejan ciertos recursos económicos y humanos y harían estudios de investigación, lo que le daría la salvedad de conocer cuáles son los candidatos más fuertes y pueden mandar a fraccionar el voto para obtener mayor número de representantes. Entonces sería bueno ver la dimensión que se le da al método o si se llega a modificar, cuál sería la solución posible. Entiendo que puede ser una solución palpable dividirlo en distritos municipales, las circunscripciones, por ejemplo. En la circunscripción número 1 tenemos 6 plazas. Yo la dividiría en 6 distritos para que cada una de las personas vaya compitiendo y así las mismas personas de un mismo partido no compiten entre sí. Y el que salga con mayor voto ya pasa. Más o menos podría ser una solución, pero el referee en todo esto es la Junta Central Electoral. Ellos son los que tienen la última palabra y los partidos políticos. Entonces, en definitiva,
¿Va a ser favorable para todos los sectores si las reformas impactan a las circunscripciones? La fiebre no está en las sábanas. La situación está en los factores que le permiten a los ciudadanos y ciudadanas participar con cierto nivel de posibilidad en un proceso electoral. En un proceso electoral tú vas con propuestas, tú construyes una imagen, en un proceso electoral tú tienes que tener la posibilidad de que la gente te conozca, tener acceso a medios de comunicación, en fin, tener una narrativa que permita presentarte. Entonces, lo primero es poder ser candidato. Y para poder ser candidato o candidata, tiene que haber mayor nivel de... los procedimientos tienen que ser más equitativos. Mira lo que pasó con las encuestas pasadas. Y toda la situación que se dio. ¿Son las encuestas el mejor método? Bueno, el PRM dice que no va a volver a hacer encuestas. Pero ¿qué pasa con los demás partidos? ¿Y cuáles son los candidatos o candidatas que se están teniendo? Por ejemplo, tú tienes un partido minoritario como Opción Democrática, pero los principales candidatos son familia de Minú, como también pasó en el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, aquí hay situaciones de base que están dificultando que los hombres y mujeres de este país participen y ejerzan igualmente sus derechos políticos. Hay situaciones de carácter económico y situaciones sociales. Yo, antes que ver el tema de circunscripciones, distribución de votos, yo más bien haría énfasis en los factores que posibilitan o dificultan que las mujeres, que los jóvenes y que las personas con menores condiciones socioeconómicas sean candidatos y candidatas. Gracias a los panelistas por responder a estas preguntas que permitirán explorar de manera profunda y crítica los diferentes aspectos y consecuencias del uso del método de Homs en el sistema electoral. Pero para que quede aún más claro, vamos a ver este ejemplo que nos explica José María Suriel de una manera muy didáctica. Odalis, como habíamos hablado, un pequeño ejemplo del método de Homs o de Don, también inventado por Víctor Don en el año 1878, es decir, hace 146 años. Ya decíamos que eso es un promedio decreciente, en la medida en la cual voy aumentando el número de escaños, voy disminuyendo la proporción que le tocaría a cada partido. Ese es un método de partidos, no de personas. Y lo que hace es que divide el número de votos partidario entre el número de plazas correspondiente a una demarcación geográfica. Veamos un ejemplo. Un partido A sacó 100 votos, un partido B 70, un partido C sacó 70 votos y un partido D sacó 5. Cuando yo hago la sumatoria de esto me da 225. El método explica que si un partido no acumula el 3% o más, queda eliminado. Como el partido D apenas sacó 5 votos, esto representa un porcentaje inferior al 3%, que debería ser 6.75. ¿Cómo corresponde el método? Yo voy a dividir los votos partidarios entre el número de escaños correspondiente. El partido A sacó 100 votos, entre 1 a 100, entre 2, 50, entre 3, 33.3, entre 4 a 25 y entre 5 a 20. El partido B sacó 70 votos, lo divido entre 1 a 70, entre 2 a 35, entre 3, 23.3, entre 4 a 17.5 y entre 5 a 14. Lo propio hago con el partido C, que acumuló 50 votos. Cuando lo divido entre 1 son 50, entre 2 a 25, entre 3 16.7, entre 4 12.5 y entre 5 a 10. ¿En qué corresponde el método? En que yo voy a buscar los 5 promedios o las 5 proporciones más altas. La primera plaza, ¿a quién le corresponde? Al partido A, que sacó 100. La segunda, ¿a quién le corresponde? Al partido B, que sacó 70. Y así continúo. La tercera plaza, ¿a quién le corresponde? Al partido C, que sacó 50. La cuarta plaza, ¿a quién le corresponde? Al partido A, que sacó 50. Y la quinta y última plaza le corresponde al partido B, que sacó 35. En este caso, el método siempre va a favorecer a los partidos más grandes, porque así fue hecho desde el principio, favorece a los partidos que acumulen mayor número de votos. Es un sistema de partido y no un sistema de personas.
Bueno, si tenía alguna duda, ha sido muy didáctico el ejemplo que nos comparte Suriel para entender el método de Holmes. Muchas gracias a todos por compartir sus conocimientos sobre el método de Holmes y ayudar a la audiencia a que pueda tener una idea de cómo funciona y el impacto que tiene. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com.